¿Qué tal? En esta ocasión vamos a revisar algunas actividades relacionadas con la sesión 11, con la sesión 12 de nuestra secuencia 1 de nuestro curso de Ciencias 3, que tiene énfasis en química. Quiero comenzar por señalarte que estamos básicamente con este último video terminando las actividades de la sesión de la secuencia 1 y he estado revisando las distintas evidencias que ustedes me envían y es necesario señalarte que estas notas que te estoy dejando a través del video y que básicamente es una forma de trabajo muy común entre nosotros y que tratan de guiarte sobre cómo aprovechar mejor estos recursos que ponemos a tu alcance o que tienes en tus manos y que de alguna manera forman parte de tus apuntes. Sé que mucha gente piensa que los apuntes es solo transcripción y de alguna manera pudieran tener razón, pero me gustaría que dejaras más evidencia de aquellos temas que has aprendido, de estos conceptos que estás revisando, de tus investigaciones, y tomes nota de ellas y las dejes en tus apuntes. Bien, y digo por esto porque, por ejemplo, en la sesión 11 no comenzamos con una actividad, comenzamos con un texto y es necesario rescatar estos textos. En este caso tenemos el concepto solubilidad, que dice aquí: la solubilidad en un líquido se define como la masa máxima de un soluto que puede disolver en 100 gramos de dicho líquido. ¿Sí? Soluto es una sustancia que se encuentra en menor proporción en una mezcla. Dicho de otra forma, por ejemplo, hay formas de medir la solubilidad. En este caso nosotros tenemos un ejemplo o dos ejemplos previos de manejar dos solutos. ¿Cuáles solutos? Manejamos la sal y manejamos el azúcar como solutos que se introdujeron en un disolvente que bien fue agua y también lo fue el aceite de caza. ¿Sí? Pudimos comprobar a través de los experimentos que hicimos que digamos el agua y el aceite no tenían la misma solubilidad, es decir, no pudieron, digamos, aguantar en su interior la misma cantidad de sal ni tampoco la misma cantidad de azúcar. ¿Sí? Ahora, esta es una propiedad intensiva. ¿Sí? Es decir, no importa cuánto disolvente hayas utilizado, de todos modos, tú puedes calcular esa solubilidad. Digo, aquí el concepto es en 100 gramos de dicho líquido. ¿Sí? Pero tú en realidad a lo mejor tu experimento lo hiciste con 50 gramos de disolvente. ¿Sí? Ahora, soluto, pues por supuesto, esto depende de qué tipo de disolución, ojo, estoy resaltando la palabra disolución, vas a necesitar o vas a requerir. Ahora, esta es una propiedad que a mí me gustaría que rescataras. ¿Que ya trabajaste con ella? Sí, por supuesto que ya trabajaste. Yo, por ejemplo, incluso te dejo una tabla. ¿Por qué? Porque es una manera de ejemplificarte que, trabajamos con algunas sustancias, pero esto no quiere decir que no podemos investigar. Oye, ¿y cuánto debió haberme salido aproximadamente? Pues bueno, aproximadamente a temperatura ambiente le debió, quedar en agua aproximadamente 36 gramos. Pero ahora ustedes pueden ver en la tabla que la cantidad de gramos aumenta si la temperatura aumenta. Sí, porque la solubilidad se modifica, se transforma si el agua la calentamos.
20 grados centígrados se asume que es la temperatura ambiente, pero entre más le calientes el agua, más soluto le puedes poner, en este caso sal. Aquí no tengo dentro de estas sustancias, digamos el azúcar o la sacarosa, por ejemplo, que sí la podemos buscar en internet. Aquí nada más pues cloruro de sodio, la sal común y corriente. Aquí tenemos permanganato de potasio y otro nitrato de plata. Pero bueno, ¿y por qué? Porque también me interesa que rescates algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, son ejemplos de disoluciones: azúcar disuelto en agua. Fíjate, siempre del lado derecho está nuestro disolvente y del lado izquierdo siempre está el soluto. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra propiedad vamos a estar estudiando? La temperatura de ebullición y la de fusión. Sé que para nosotros es más común utilizar el concepto temperatura de evaporación y de congelamiento, que básicamente la idea es la misma y que también son dos propiedades que no depende de la cantidad de materia que estés trabajando. Es decir, si tú vas a, voy a poner aquí el ejemplo, aquí señalo, si tú vas a hervir agua 1 litro o medio litro, de todos modos, si tú tuvieras ahí un termómetro y midieras la temperatura a la cual empieza a convertirse de estado líquido a gaseoso, esta siempre sería 100 grados centígrados. Ojo, esto solamente sucede al nivel del mar. Si tú hierves esa misma agua, por ejemplo, en la Ciudad de México, que está muy por encima del nivel del mar, definitivamente la temperatura no va a ser la misma. Lo mismo va a suceder con la temperatura de fusión. En teoría sería a los 0 grados centígrados. Hay otras sustancias en esta tabla que sería un poquito complicado que pudiéramos comprobarlo, porque no sería un poco difícil lograr, por ejemplo, con el alcohol enfriarlo. Si lo más que tenemos es un refrigerador o hasta un congelador, pero no tenemos algo que llegue a que nos pueda bajar la temperatura, digamos que pudiéramos poner alcohol en esta especie de refrigeradores caseros, pues ninguno iba a llegar a esto. Necesitaremos forzosamente un sistema bastante especial para poder comprobar a qué temperatura el alcohol se congela. Pero bueno, pero te vuelvo a insistir, ojalá y tomes notas, o propon tú las tuyas, haz tu investigación. Y bueno, nos vamos a la actividad número 7, que es donde vamos a revisar otras propiedades como la viscosidad, como la concentración de una disolución, aquí tengo la conductividad, creo que me brinqué una, la elasticidad, aquí está. Pero bueno, te voy a presentar algunas de las notas que tomé para la viscosidad. Aquí, por ejemplo, marcamos que la viscosidad se refiere a la resistencia que poseen algunos líquidos durante su fluidez y deformación. ¿Sí? Es decir, hay sustancias que si tú, voy a ver si puedo proponerte, digamos, experimento de viscosidad. Si tuviéramos, digamos, recipientes llenos de distintas sustancias, cada una de distinto tipo de viscosidad, podríamos, digamos, poner una canica dentro de estos recipientes y podríamos, aquí podemos ver aquí unas canicas, y podríamos ver que hay sustancias que si echaras la misma canica, la misma, ninguna otra, la misma, verás que en una
tarda muchísimo más en llegar al fondo a comparación de otras que prácticamente no duran nada. Esta es una forma de medirlo. Ahora, quiere decir que esa sustancia es resistente a la fricción de este fluido con respecto a algún otro cuerpo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la canica de vidrio con respecto a sustancias que te gusta, jabón líquido, miel, agua, aceite. Bueno, entonces dice aquí una característica de los líquidos, la viscosidad. Mientras más resistencia posee un líquido para fluir y deformarse, más viscoso es. Imagínate, por ejemplo, que dejaras deslizar en un espejo o en un vidrio miel. ¿Crees que correría muy rápido hacia abajo? Pues no creo, a comparación del agua. Razón por la cual te dejo estos enlaces para que veas cómo se calcula y cómo se podría hacer el experimento, ¿sí? Es cierto que la actividad decía que tú busques una definición y ejemplos. Ejemplos vas a ver muchos. La miel es uno de los más recurrentes, los lubricantes para vehículos, el shampoo, sobre todo el líquido, el de manos. Si tú quieres hacer el experimento, puedes hacerlo. De preferencia con líquidos viscosos que sean transparentes, que te permita ver si la canica o no va camino hacia abajo. Ahora, dice aquí, y no se derraman fácilmente. ¿Sí? Por alguna razón o motivo nos ha tocado ver algunos recipientes que cuando llegas al borde del vaso, empieza, digamos, a caer, pero siempre pegándose a las paredes del vaso. Por ejemplo, si tú, por alguna razón o motivo, quisieras, digamos, salpicar con miel, sería muy difícil por su viscosidad, a comparación de querer salpicar con agua. Esta muy fácilmente se despide, se impulsa, y sin embargo la miel no. Ok, pero te dejo estos ejemplos. Busca tus propias definiciones, una que utilice un lenguaje que sea más adecuado para ti. Revisa estos videos, están muy buenos, están interesantes. No son los únicos, afortunadamente. Hay muchos experimentos que están muy bien explicados con calma. La parte de la toma no es nada mala, pero bueno. Ahora, nos vamos a la concentración de una disolución. En estos tiempos, por ejemplo, hemos visto que nos recomiendan mucho el consumo de distintos tipos de alcohol, que nos dicen de 70 grados o de más grados, o por ejemplo nos dicen en algún momento que podemos hacer una especie de gel para limpiarnos las manos, pero de preferencia que tengan una cierta cantidad de alcohol, ¿sí? Porque en teoría buscamos eliminar un virus. La mayoría de los geles que se venden son para acabar con bacterias. Bueno, en este caso, ¿cómo saber una concentración? Te voy a poner otro ejemplo también. Por ejemplo, el cloro. La mayoría de los cloros que se venden de manera comercial para la limpieza de tu casa tendrán una concentración de aproximadamente del 8%. No es, digo, a pesar de que puede que te haga irritar tus ojos, irritar la piel, no es cloro puro. Pero si lo has tocado, sentirás que su sensación en las manos es algo viscosa. Se siente un poco, digamos, babosa la sensación en los dedos cuando tocamos el cloro así solo. Claro que si lo mezclas en agua, pues, se nota un poquito menos, pero se nota la diferencia a comparación cuando tienes solamente agua. ¿Y esto qué viene a colación? Porque estamos hablando de concentración, es decir, ¿cuánto soluto le pones al disolvente? ¿Sí?
En este caso, nosotros ocupamos términos muy coloquiales como el café está muy cargado. ¿Qué quiere decir? Que tiene una concentración alta de café. O esta comida está muy salada. ¿Qué le pasó? Que a esa disolución tiene una cantidad muy grande de sal, de modo tal que pudieras a veces hasta a la hora de masticar sentir pequeños gránulos de sal. Y lo mismo con el azúcar, ¿sí? Pero bueno, entonces, ¿qué es una disolución? Pues sí, necesito decirte que una disolución es una mezcla homogénea. Si tú mezclas agua y café, no sabes dónde está el café y dónde está el agua. Sabes que tiene café porque se puso color café. Pero más allá de eso, no sabrías en qué parte de tu vaso hay café y en dónde no. Lo mismo te pasó al hacer el experimento de la sal con el agua. Revolvías y revolvías y llegaba el momento en que no te dabas cuenta dónde estaba la sal y dónde estaba el agua. Aparte, dice que en una disolución no reaccionan entre sí. Y en los tres ejemplos, ya sea agua con sal, agua con azúcar, agua con café, en los tres casos existiría la posibilidad de hervir el agua, o sea, llegar a su punto de ebullición y separar el agua, aunque bueno, la tendrías en forma de gas, de vapor, y en la parte de abajo debería de quedarte en sedimentos el café o la sal o el azúcar, ¿sí? Pero se llama homogénea porque no se puede ver, que es una mezcla heterogénea, que sería todo lo contrario. Por ejemplo, si tú mezclas canicas azules y rojas, por más que las quieras revolver, se nota claramente las partículas azules y las rojas, ¿sí? Eso es una mezcla heterogénea que sería contraria a la mezcla homogénea, ¿sale? Ahora, aquí te pongo algunos ejemplos. Yo te voy a poner un ejemplo de cómo se mide. Uno, porque hay tres métodos, son de los más comunes. Voy a proponerte solamente uno. En este caso, la forma de medirlo es, yo necesito la masa de soluto, o sea, cuántos gramos le puse o de café, o de sal, o de azúcar, o de algún otro, y abajo el volumen de la disolución. Ojo, la disolución no es el agua, ya sería la mezcla de agua con sal, de agua con café, de agua con azúcar. Si por una u otra razón, a la hora que le echaste la sal al agua, y tú puedes ver en tu probeta, creo por aquí tendríamos, tú puedes medir cuántos mililitros hay de agua mezclada con sal. Este será el volumen de la disolución, digamos 150 mililitros, que es en esencia 0.150 litros. Tú haces una división, 30 gramos de sal entre 0.150 litros, nos iba a dar 200 gramos por litro. Hay otras formas de medir donde sí te da porcentaje, como esas botellas de cloro o de algún otro producto que te puede decir cuál es el porcentaje de soluto, ¿sí? Ok, revisa estos videos, están muy interesantes, son muy didácticos. Hay por supuesto tutoriales de cómo revisar algunos videos, por ejemplo, cómo calcular concentración de soluciones. Hay algunos muy interesantes, pero mira, hay muchísimos de ellos. Algunos son más fáciles de entender que otros,
pero hay diversos videos para que tú puedas revisar. ¿Sí? No te puse algún video sobre todos ellos, estos son más como revisar los ejemplos, pero hay algunos muy interesantes de cómo hacer esto. Ahora, voy a ir un poco más rápido. La elasticidad, que es otra de las propiedades intensivas, es, por ejemplo, necesito yo determinar qué es la elasticidad, que es una propiedad que tienen los cuerpos de cambiar su forma cuando se les aplica una fuerza, pero pueden recobrar su forma original. Lo clásico es pensar en resortes o en ligas. Es lo clásico. Entonces, en teoría, tú le quitas el peso, debe regresar a su longitud original. Como todas las sustancias elásticas, todas, tarde o temprano tienen un límite. Tarde o temprano los resortes se vencen. Sí, al principio son muy resistentes, pero con el paso del tiempo, esta propiedad rompe con el límite y se va a empezar a deformar, o hasta que se rompa. ¿Sí? Hay que poner ejemplos de qué materiales podrían ser más elásticos unos que otros. ¿Sí? Ahora, en el caso de la conductividad tenemos que manejar dos tipos de conductividades. Una es la eléctrica y otra es la calorífica. Y esta propiedad se refiere a la capacidad que tienen de conducir o la electricidad y o el calor a través de ellos mismos. Yo te pongo dos tablitas y fíjate que se miden distinto. Quizá como las estrellas de las tablas sean casi los mismos elementos. Fíjate que el mejor conductor es la plata, el mejor. Y el mejor de conductor eléctrico y térmico también. Creo que puedes saber por qué no es que no haya alambres de plata, pero no se pueden utilizar igual que uno de cobre, que sería como el más común, el cobre y el aluminio, para la electricidad y para el calor. ¿Sí? No, fíjate en algunas parrillas, parrillas eléctricas, por ejemplo, qué tipo de material se utiliza para conducir. Obviamente también es muy importante saber qué materiales no son buenos para la electricidad, ni tampoco son buenos para el calor, porque esos nos van a servir para cuidarnos, ¿sí? Para aislarnos. Entonces, ahí yo te dejo algunos ejemplos, pero el punto número 2 que dice que investigues en la biblioteca o en internet la definición de la propiedad asignada y algunos ejemplos. Básicamente esto que revisamos hasta ahorita es el punto número 2. ¿Cuál es lo único que no vas a hacer? Pues esto no lo vas a hacer. ¿Por qué razón? Pues porque no me vas a poder enviar la cartulina. Sí, sería bueno que a lo mejor preparáramos en algún otro momento, no te puedo negar que, por ejemplo, te pudiera pedir una exposición de tu material, aunque solamente se viera el material y se escuchara solamente tu voz, ¿sí? Pero en este caso, yo nada más te propongo que elaboren un texto para cada propiedad con imágenes y ejemplos. Esta parte tampoco se va a ver porque pues no tenemos, digamos, ese trabajo con diversos equipos que pudiéramos ver que investigó uno, que investigó el otro y enriquecer con los trabajos de todos. Eso no lo vamos a hacer. Ahora, date cuenta que la mayor parte del video nos vamos a llevar en esa parte de la investigación. Yo hice una propuesta así muy breve de cómo investigar. Sí se tarda un poquito más de lo que se tarda este video en hacer la actividad, pero tómatelo con calma. Va a ser muy importante. Básicamente lo que seguimos estudiando son propiedades intensivas de la materia. Ahora, en la sesión 12 sí va a ser un poco más rápido porque en realidad es prácticamente el mismo proceso. Te propone la actividad, tú investigas. Tu libro de texto difícilmente te va a poder ayudar porque están diseñados más para que investigues. Si no, el libro sería mucho más grueso, con textos
de los cuales tú puedes rescatar información. Entonces aquí en teoría te proponen actividades, yo solamente aquí te pongo investiga lo que se pide y redacta los resultados de investigaciones. ¿Sí? Sería interesante que tú lo hicieras. Ahora, esta actividad número 5, o bueno, más bien no actividad número 5, la actividad número 8, el punto número 5, es una autoevaluación. En tu libro no va a caber, hazlo por separado. Trata de hacer juicios sobre lo que estás aprendiendo. Es claro que, bueno, si le pones, yo no te puedo ver, no puedo saber si estás claro en todo lo que pusiste ahí, pero bueno, si tú dices, mire, yo solamente sabía que era la elasticidad, pero hay otros conceptos que fui aprendiendo a lo largo de esta secuencia número 1, ¿no? Por ejemplo. Pero ahora, ¿y cómo lo aprendiste? Yo por eso siento que es muy importante el proceso. Y en este caso, pues bueno, ¿cómo? Pues revisé el video de mi profesor, revisé videos de otras fuentes de información, qué sé yo. Realicé experimentos o vi la realización de experimentos, etcétera, etcétera. Hay mucho que podemos rescatar a manera de análisis de qué estoy aprendiendo y cómo lo estoy aprendiendo, que eso es lo fundamental. Bien, entonces este video que te dejo tiene la idea de convertirte en un investigador. Entonces trata de investigar hasta que tengas una respuesta que tú puedas manejar, con un lenguaje adecuado, con imágenes que sí te saquen de la duda. Igual no veas solamente videos por verlos, sino trata de que sean provechosos, ponles una pausa, toma notas, es decir, tú también debes ver una transformación desde del principio del curso hasta ahora. En teoría, una persona que evoluciona no puede verse, en teoría, igual, ¿sí? Hay, por supuesto, personas que pueden desarrollarse más rápido que otros, pero en esencia, todos estamos aptos para desarrollarnos. Pues te agradezco tu atención y si tienes alguna duda, sabes que tenemos canales para poder resolver las dudas. Fue un placer estar contigo y te espero en el siguiente video.